va a ser lo que es la primaria. Y ayer yo les decía que eso de la primaria, de ahora para abajo al PNP le va a pasar lo que le pasa al Partido Republicano con las primarias y Trump. Lo único que se va a hablar en las primarias hasta el verano que viene va a ser los problemas de Trump, los delitos de Trump, las acusaciones de Trump, las defensas de Trump, los ataques de Trump. Eso va a dominar todo lo que es el mensaje que va a enviar el Partido Republicano. Es así. Mientras que al PNP lo que va a afectar todo esto va a ser la primaria. Que si Jennifer dijo, que si Pierluisi dijo, que si tal de eso, que si esto, que si fulano de tal dijo esto, que si lo otro. Y eso va a ser, oigan bien, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2023. Enero, febrero, son 5 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2024. Eso quiere decir que los PNP por los próximos 11 meses tienen que acostumbrarse a que lo único que va a salir y lo único que va a acaparar la prensa puertorriqueña va a ser la pelea entre Pierluisi y Jennifer González. Todo lo demás no va, eso se va a chupar el oxígeno. Si eso es bueno o eso es malo, eso ustedes lo determinan. Lo que estoy es preparándolos para el alboroto. Tony, adelante. Salud. ¿Cómo está esa garganta? Está un poquito mejor. Decidí hacerlo desde mi casa, porque sé que la cabina de Noti1 es un poquito fría. Sí, lo sé. Pero estoy más o menos recuperando la voz. Mira, Luis, de mi boca jamás saldrán nada negativo hacia Jennifer González, porque he tenido toda mi vida una buena relación con ella desde que la conozco. Ella conmigo siempre ha sido muy leal en cuanto a mi persona. Es una dama. Me ha ayudado, es una dama, pero yo tengo que hacer un planteamiento objetivo. Las próximas elecciones son bien, y yo quiero salirme de que todo el mundo dice que las próximas elecciones van a ser las más importantes. ¿Saben por qué? Porque el movimiento independentista, que yo no le tengo miedo, pero yo no soy independentista, está creciendo, porque el Partido Popular Democrático está en pedazos, no tienen ideal político y está en este momento en la tercera fuerza política de Puerto Rico. La primaria no es mala, la primaria es algo democrático, pero cuando un gobernador electo que ha pasado 1000 problemas porque llegó luego de que una debacle de Ricardo Rosselló, luego de que él tuviera que renunciar porque el Tribunal Supremo sí se lo solicitó por todo lo que ya el país conoce, por una junta, por pandemia, y Pedro Pierluisi ha sabido lidiar con todas esas con todo esos negativismo y ha podido echar a Puerto Rico poco a poco hacia el frente. No ha sido un cuatrenio perfecto, ningún cuatrenio es perfecto en la política. Ahora, yo recuerdo cuando Pierluisi gana la gobernación que hay un video donde Jennifer González y Pedro están en un carro hacia el comité, o sea, hacia el lugar para Pedro Pierluisi pues saludar a la huésped. Y ese video se grabó y Jennifer le decía a Pedro, vamos a hacer un equipo, tú en Fortaleza, yo en Washington, y trabajando, y yo recuerdo que Pedro le decía, eso es, y estaban celebrando que Puerto Rico va a tener una dupleta perfecta. Ahora, cuando tú retas a un gobernador incumbente, siendo la segunda figura más importante de Puerto Rico en términos políticos, porque el comisionado residente es el compañero de papeleta del gobernador, y lanzas un reto al gobernador, ¿qué le está diciendo al país? Este gobernador es tan y tan malo que yo como comisionada
siendo parte de su partido, lo voy a retar. Y eso es darle alimento a la oposición política. Eso es darle vitamina. No es que Jennifer González no esté capacitada para ser gobernadora. Claro que lo está. Y ha sido desde la juventud del PNP, legisladora, speaker de la Cámara, lleva 8 años en Washington. Es una cuestión del momento, el momento en que Jennifer, que tiene derecho a hacerlo, que se lo ha ganado, pero el mensaje que le estaría dando a la oposición es que el gobernador no sirve, porque si fuera tan bueno, ¿por qué lo va a retar? Ese es un planteamiento que hay que analizar también. Las expresiones de Jennifer González sobre la secretaria de Recursos Naturales, mira, yo he sido un guerrero toda la vida, y a mí el que me ataca, saben que yo me pongo los guantes y tiro duro. Yo no soy de los de tirar suave. Para tirar suave me quedo en mi casa, y ya lo demostré hace años atrás. Jennifer se siente atacada, pero quien está atacando a Jennifer no es el PNP. Estos grupos de vagos que están por ahí piqueteando y creando problemas en todo sector, porque son selectivos. Ellos no van a protestar donde Mariano Nogales, a Palma del Mar. Ellos no van a otros lugares. María Luisa Ferrer tiene una casa en la playa en Ochampal, que no es ilegal, pero está metida casi en la arena, y tiene un parking privado allí que nadie se estaciona, porque no van a piquetear allí también. O sea, cuando tú eres selectivo. Pero Jennifer también cometió unos errores, Luis, que en su vida privada ella puso muchas fotos, muchos videos celebrando su vida matrimonial en La Parguera, y estos sectores la identificaron. No es que no lo pueda hacer, pero tú tienes que tener mucho cuidado a tú identificar un lugar de una casa de tu suelo que no es de Jennifer, para que te vayan entonces, te cojan de punto. Así que yo creo, ya finalizando este primer turno, la primaria tiene derecho Jennifer, sí, está capacitada, sí, pero le lanza un mensaje de que hay que retar al gobernador. Normalmente a los gobernadores los retan las oposiciones políticas, aunque sean buenos gobernadores, pero esto nunca se había visto, nunca, porque acuérdate que Wanda Vázquez fue parte de un accidente constitucional donde no había sido electa. Por lo tanto, cuando Pedro reta a Wanda Vázquez, no está retando a una persona que fue electa por el PNP ni por el electorado. Pero nunca en mi memoria, Luis, tú me puedes corregir, se había retado un incumbente. No, esta es la primera vez, pero por eso es que yo hice el primer video explicando las razones por las cuales yo entiendo que hay el reto. Yo no estoy diciendo que es justificado el reto, ni que no, lo que estoy explicando es el por qué. ¿Cuál es el caldo de cultivo que ha creado esta situación? Y nuevamente, reiterando que yo apoyo las primarias. Yo apoyo, lo que mata no es la primaria, son los chismes. Por ahí anda ya Javier. Javi, adelante. ¿Qué te parece todo este lío y cómo ha empezado esto como el Rosario de la Aurora? Mira, antes de comenzar, quiero un turno de privilegio personal para elevar una oración por el fallecimiento de un familiar muy querido mío, el doctor Alexis Pablos, quien practicó por décadas en la medicina en el área de Fajardo y ¿verdad? Una persona muy querida, no solamente por su familia, sino por todo el que lo conoció, sus amigos, sus pacientes, etcétera. Así que nada, hoy fue el sepelio, estuvimos en la mañana por allá y pues quiero, ¿verdad? Compartir eso con el pueblo, de que todo el que lo conoció por allá en el área de Fajardo, y elevar una oración, ¿verdad? Nos unimos al pésame. Y obviamente a mi familia también, les di el pésame allí, pero obviamente se los envío por aquí también. Mira, Luis, para seguir abordando a la discusión de lo que decía Tony, de que esto no había ocurrido antes, vamos a pensar en las primarias. Esta primaria sería totalmente distinguible de cualquier otra primaria que se haya celebrado, por lo menos en este siglo. Vamos a quedarnos en este siglo. Pedro Rosselló versus Pesquera en el 2004. Pedro Rosselló gana cómodamente la primaria, que recordemos que fue un año antes de la elección. Fue en el 2003 y la elección es en el 2004.
Con todo y eso, Pedro Rosselló pierde por 3.500 votos, se le achaca a los pibazos, etcétera. Uno podría pensar también que habría al menos 5.000 PNP disgustados que a lo mejor no fueron a votar. Y eso tuvo quizás ¿verdad? Algo que ver en el resultado de esa elección. Bueno, en la del 2008 tampoco el PNP estaba en el poder en la gobernación. Fortuño le gana a Pedro Rosselló y luego entonces corre contra un acusado federal, Aníbal Acevedo Vilá, y le da una soberana paliza, por lo cual no podemos tampoco sacar una conclusión de cómo afectó la primaria en esa ocasión, porque en realidad una elección que un candidato corre contra otro que está acusado federal es como, ¿verdad? No hay muchas conclusiones que puedes sacar de eso. Luego comienza, en el 2012 no hay primaria porque obviamente era el gobernador Fortuño y fue a la reelección. En el 2016 los populares cambian la ley de primaria para que la primaria sea lo más cercano a la gobernación, a la elección general posible. Y si vemos los números que ha estado obteniendo el PNP desde esa primaria de Ricardo Rosselló con Pedro Pierluisi, que a pesar de que Pedro Pierluisi cuando pierde la primaria se une y hace, ¿verdad?, todo lo posible por unificar el partido y estar detrás de la candidatura de Ricardo Rosselló, no es menos cierto que Ricardo Rosselló gana la gobernación con un 41%. Y evidentemente habían PNPs que apoyaron a Pedro Pierluisi que quedaron molestos, quedaron resentidos con la primaria y no apoyaron a Ricardo Rosselló. Luego de eso vamos a la del 2020, donde tienes a Wanda Vázquez versus Pedro Pierluisi. Wanda Vázquez podía ser la gobernadora en ese momento, pero para mí no era una gobernadora incumbente porque no había sido electa. Ella nunca había corrido para una posición electiva dentro del PNP. Y con todo y eso, Luis, solamente por el hecho de que era la gobernadora y tenía el control sobre el gobierno de Puerto Rico, saca por lo menos más de 40% en esa elección. Y Pedro Pierluisi es electo con un 33% en una elección que la mayoría de los analistas, de todo el que hablaba, pensaba que el PNP no tenía posibilidad de prevalecer en la gobernación en esa elección. Él prevalece, pero con un 33%. Ahora, tienes un gobernador incumbente que fue electo, que la realidad es que tiene una hoja de récord de administración, yo diría que de buena a excelente. Cuando tú miras todos los números objetivamente de la economía del Estado Libre Asociado, en términos de cómo él ha podido mantener una estabilidad, cómo él lidia con la Junta de Control Fiscal, cómo ha podido lograr que se le den aumentos a los empleados públicos, que se aumente el salario mínimo para la empresa privada, que se le dé aumentos a los maestros, que se protejan las pensiones en la quiebra y que no se tuvieran que recortar ni un solo centavo las pensiones de los que ya estaban retirados. Y son muchos logros en términos de administración que ha logrado Pedro Pierluisi. Y tú dices, Luis, que la primaria no es mala y no es lo que causa la división, que son cómo actúan los políticos o los bochinches que se forman. Pues te voy a decir algo, Luis. Si hay una primaria en esta ocasión, no hay manera de que se lleve una primaria sin atacar la hoja de trabajo de Pedro Pierluisi o de Jennifer González. No hay manera. Por eso es que esto no ha ocurrido antes. Y eso es daño automático. Por eso es daño irreversible. Eso es algo que no ha ocurrido antes porque cuando se reunían y pensaban, mira, ¿qué vamos a hacer? Mira, si yo voy a retar al gobernador incumbente de mi partido, evidentemente yo voy a tener que hablar de su ejecutoria. Y yo voy a tener que decir cómo yo me voy a diferenciar y que yo entiendo que ese gobernador que es de mi partido y del cual yo pertenezco porque soy también la comisionada residente. Y evidentemente eso va a ocurrir, eso va a generar entonces que igualmente el gobernador tenga que hablar de la ejecutoria de la comisionada residente, que cuando las miras los dos han sido excelentes en sus puestos, pero no hay forma de que tú puedas llevar una campaña y de que no solamente el político, que sería Pedro Pierluisi y Jennifer González, sino
todos los que están a su alrededor se mantengan en el plano positivo. No hay manera. Eso no ocurre. Y en eso, Tony, hay un factor, y es que la gente traslada sus simpatías de lo que es el ideal y el partido hacia la persona. Y cualquier ataque hacia esa persona constituye un ataque personal contra el que la apoya. Y si esa candidata o candidato no prevalece, ese que la apoya prácticamente tiene un 70-80% de posibilidades de no ir a votar o de votarle a otro partido. Ese es el costo de estas guerras fratricidas, que no es por el proceso democrático, sino por lo que es el efecto erosionador de la situación. Mira, imagínate un ejemplo más bien sencillo. Todo el mundo le gusta ir a restaurantes. Imagínate un restaurante que está vendiendo bien, que tiene clientela, que está ganando dinero, que poco a poco ha mejorado, y tiene un chef. Y tiene el segundo en la cocina, que aspira a ser chef, porque entiende que lleva muchos años en ese restaurante y que quiere ser chef, y comienza a atacar al chef del restaurante con comentarios. ¿Quién se está afectando en última instancia? El restaurante, porque la gente va a decir, caramba, si esto está pasando en la cocina, pues vamos a cambiar de restaurante. Y lo más seguro que el chef y el segundo son buenos. Ese es el problema. Pero esto que tú estás hablando es que lo que se está afectando es esto es budín, esto es manjar de dioses para las fuerzas antiestadistas, que ven cómo el gobierno que defiende y apoya la estadidad entraría en una guerra civil. Cuando hay una guerra civil, la guerra civil, hay muertos siempre, hay divisiones, pero esta primaria, que es única porque es el ataque interno del mismo gobierno al mismo gobierno, y los electores que están afuera, unos se van a sentir molestos. Caramba, si estamos bien en el gobierno, ¿por qué nos tenemos que dividir en este momento? El PNP ha puesto en segundo plano la estabilidad y ha puesto en primer plano quién dirige el barco. Y un barco dividido nunca va a llegar a puerto seguro. Yo todavía tengo esperanza. Cada día tengo menos esperanza, porque Jennifer, pues, ahora es el segundo comentario que hace atacando al gobierno. El primero que hizo fue cuando atacó a personas que iban a tomar represalias porque iban a sus actividades. Ella, ya sabemos lo que pasó en la legislatura. Ahora, si tú atacas a la secretaria de Recursos Naturales, yo no sé si ella tiene o no razón. Yo no sé si hay algo que ella sepa en privado que la obliga a ella a lanzar ese ataque a la secretaria de Recursos Naturales, pero obliga al gobernador a, cuando le pregunten, defender a su secretaria, y defendiendo a su secretaria estaría desmintiendo a Jennifer González. O sea que esto cada día se complica más, y yo lo que le pido a ambos, yo respeto a ambos y los estimo a ambos, que piensen si la estabilidad en este momento, no quién va a ganar la primaria, si en este momento es algo que le beneficia a la estabilidad o es algo que le perjudica. Y si entienden que le perjudica la estabilidad, pues deben tomar unos pasos para que no le perjudique. Son adultos, son inteligentes, y los gobiernos, cuando están funcionando bien, el mismo gobierno no lo debe atacar. Bueno, lo importante aquí es que la gente sepa, ¿verdad?, que toda primaria tiene un costo. Y ese costo está ahí. Y la democracia es bien buena, pero la democracia tiene ganadores y tiene perdedores. La diferencia con una elección es que los perdedores tienen 4 años se van para su casa, tienen 4 años para pensarlo, y las aguas pasionales bajan.
mientras que en una primaria hay que votar 3 meses después, por el mismo que te derrotó. Ese es el problema que tiene. ¿Y cómo tú hacer una campaña sin que ofendas, sin que erosiones el trabajo del otro, sin erosionar tu trabajo? Porque recuerden una cosa, por eso te digo, cualquier ataque a la labor del gobernador, en cierto sentido es un ataque a la labor del partido. Claro. Porque eso es lo único que domina el partido. Oye, y varias cosas, como dije en mi primera intervención, antes la primaria era 1 año, te daba más tiempo para tú limar asperezas y para tú tratar de unificar el partido. Ahora son 3 meses. 3 meses es lo único que tienes para luego de una primaria que se perfila, que evidentemente sería divisoria por naturaleza, tú tratar de unificar el partido detrás de la figura que prevalezca. Número 2, como quiera que sea, perderías un gran político que no podría correr para puesto alguno en las elecciones de generales del 2024. O perderías a Pedro Pierluisi o perderías a Jennifer González. Porque cuando yo me pongo a pensar cómo estaría la papeleta del PNP mejor posicionada en términos de cuán fuerte es, si Pedro Pierluisi y Jennifer González estuvieran ambos en la papeleta, o si solamente estuviera uno en la gobernación y un comisionado residente que no sabríamos quién sería en este momento. Yo creo que evidentemente la papeleta más fuerte sería que con ellos dos en la papeleta. Más fuerte frente al independentismo, porque el Partido Popular se ha borrado de las pantallas de radar. O sea, el segundo movimiento, la segunda formación política en Puerto Rico es el independentismo. Y si no gana el PNP, es el independentismo el que entra. Entonces, aquí se están jugando la camisa, los calzoncillos y la casa. Antes de ir a la pausa, vamos al ideal entonces. Si tú permaneces unido en el mensaje que llevas sobre los esfuerzos que estás haciendo para ¿verdad? Conseguir la estabilidad para Puerto Rico, tú puedes llevar un mensaje de que se han hecho cosas positivas este cuatrienio, Luis. O sea, el hecho de que en la Cámara de Representantes se haya aprobado un proyecto que no incluía al Estado Libre Asociado / territorio de Puerto Rico como una de las opciones descolonizadoras, eso es un triunfo que ha tomado décadas hacer. De que finalmente el Congreso reconozca que el territorio es un problema y que no debería ser parte de la solución, y tú lo lograste en conjunto, Pedro Pierluisi por un lado con los demócratas y Jennifer González negociando también con los demócratas y consiguiendo algunos votos republicanos. Eso es algo positivo. Si tú entras ahora en una guerra primarista, todo el esfuerzo que se ha hecho y todo lo positivo que se ha logrado hasta el momento, tú lo estás echando prácticamente por la borda, porque vas a entrar en una discusión sobre quién es más estadista, quién ha hecho más por el ideal, y eso va a venir. Y obviamente vas a enajenar a uno u otro bando que no puede, o sea, que en este momento, con el porcentaje que tenemos de apoyo para una candidatura a la gobernación, que yo entiendo todavía que el Partido Nuevo Progresista es el partido más grande en Puerto Rico, que tiene la mayor cantidad de electores, ciertamente ante el Partido Popular, pues obviamente todas las encuestas que se ven últimamente eso lo demuestran, pero evidentemente vas a tener gente que va a quedar resentida, no importa qué. Mira, Luis, sí, eso es así. Un minutito, antes que bien, que nos vamos ya mismito, dime. Sí, un minutito. La importancia de las próximas elecciones es la siguiente también. Si el PPD, Estado Libre Asociado, es el PPD, está a punto de desaparecer como segunda fuerza política, que el ELA ya está desaparecido, a pesar que hay gente que lo quiere sobrevivir, y el PNP gana, el país se divide entre estadistas e independentistas, y eso acerca más a la descolonización de Puerto Rico, porque las dos fuerzas políticas entonces son anticolonialistas, y obviamente la estadidad como mayoría en este momento estaría más cerca de que el Congreso conceda la estadidad a Puerto Rico. Bueno, vamos a la pausa. Cuando vengamos, vamos a la historia donde tanto Javier como Tony tienen que tener una idea. ¿Son las cárceles las que vuelven locos a los reos? ¿O es que los reos ya entran
con unos trastornos anteriores. Hoy explomamos la portada de El Vocero. Regresamos. Dale al botón. No, creo que perdimos a Javier. Bueno, disculpa, Luis, vamos con todo. Disculpa, Luis, es que no me percaté que la pausa había durado. Okay, ¿Cuál fue el tema? El tema, el que la reportera del Vocero dice que la privación de libertad y convivir con desconocidos puede ser detonante para desarrollar trastornos mentales. Ah, bien, descubrió cómo le entra el agua al coco. Bueno, Luis, o sea, es que eso son cosas evidentes, o sea, evidentemente que una persona esté encerrada, que esté separada de su familia, separada de su entorno, de donde quizás ha crecido toda su vida, le va a exacerbar cualquier enfermedad mental que ya tuviese, o quizás hasta le crea alguna ansiedad, algún tipo de enfermedad que no tenía antes, o sea, pero eso es un claro y evidente resultado ¿de qué? De una conducta que esa persona incurrió, que terminó siendo una conducta delictiva y que tiene que cumplir su deuda con la sociedad, porque la sociedad entiende que no debería estar en la calle porque podría afectar a terceros. Y pues, que el Estado tiene que ser empático con esa persona y tiene que tratarle cualquier enfermedad que tenga y asegurarse de que pueda comer, de que pueda tener su comida, que su ropa esté limpia, que la cárcel donde esté en las mejores condiciones posibles, pues claro, porque somos una sociedad civilizada que no queremos tampoco, ¿verdad? Tratar a las personas que están recluidas de una forma inhumana. Pero de eso a decirme que la causa per se es el que esté encerrado, bueno, no. O sea, evidentemente estas personas llegaron ya con prisión y te deprime rapidito. Claro, o sea, oye, esta persona pueden haber llegado ya con múltiples condiciones y evidentemente pues estar encerrado en un presidio pues te las va a exacerbar, pero yo creo que yo no entiendo por qué esto tiene que ser materia de primera plana o ¿verdad? Porque hay que crear la crisis nuestra de cada día. Eso es lo que hay. Sí. Tony, tú bregas con esto todos los días a nivel penal, dime. Mira, eso es parte de un concierto y común acuerdo de algunos medios de prensa para desestabilizar el gobierno de Puerto Rico. Cuando una persona comete un delito y sale culpable y tiene que ir a una cárcel porque no cualifica para una probatoria, por la razón legal que sea, comienza un proceso de rehabilitación, pero tiene varios componentes. Que el convicto ahora confinado tenga interés en rehabilitarse, que las cárceles de Puerto Rico lo ayuden. Y yo te puedo decir que el sistema de corrección de Puerto Rico debe ser de los mejores del mundo, con sus fallas. Vayan a Latinoamérica, vayan a El Salvador, para que vean cómo Bukele saca a los presos desnudos de noche encadenados. Vayan a Santo Domingo, que si el familiar no le lleva comida al confinado no come. Ningún sistema de corrección es perfecto. Aquí el confinado vota, tiene derecho a trabajadores sociales, pero la familia, el entorno familiar, tiene que ir a visitar, tiene que cooperar con la rehabilitación, porque ese confinado cuando salga a la libre comunidad, porque haya cumplido, porque cualifique para una libertad a prueba, va a volver a donde nació, lo más probable. Y si la familia no da ayuda a la rehabilitación, pues es un círculo vicioso. Entran por una cárcel y salen de una cárcel y entran por otra cárcel. Así que echarle la culpa a la cárcel de Puerto Rico me parece sumamente injusto, porque los confinados, cuando llegan a las cárceles, más o menos los ubican. Ellos tienen derecho a pedir algún tipo de acomodo porque tienen problemas con otras personas, pero
como dice Javier, la cárcel no es un hotel. La cárcel tú tienes restringida tu libertad. Así que el componente social se activa tan pronto el confinado entra, pero tienen que haber multifactores para que lo rehabiliten, de familia, del el sistema correccional, del mismo gobierno, pero más importante, que el confinado diga, caramba, la verdad que mira lo que me busqué, no hice un cambio en mi vida, y si es un problema de adicción, pues tiene que comenzar un proceso también de la drogadicción, que no es fácil, el alcoholismo. Muchos de estos confinados han sido de sectores escolares, son más fácil caer en la criminalidad cuando tú eres de sector, cuando tú eres adicto, cuando tú eres alcohólico, y eso no tiene que ver nada con sistema correccional. El que es adicto, llegó adicto a la cárcel. El que es alcohólico, llegó alcohólico a la cárcel. El que no tiene manera de rehabilitarse. Hay personas, me duele decirlo, Luis, prácticamente son imposibles que lo rehabiliten, porque ya están tan metidos en la criminalidad que lo que quieren es seguir cometiendo delitos, porque ellos entienden que es la única manera en que puede subsistir. Aquí me parece que ese artículo es un artículo de encargo, no creo que tenga una base psicológica, me parece que responde a algún interés genuino de desacreditar el sistema correccional de Puerto Rico. Bueno, yo creo que aquí hay otro factor. En primer lugar, todos los sistemas carcelarios del mundo, pero particularmente los de las democracias, tienen problemas de salud mental en sus penales. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que van presos son personas de bajos recursos que ya vienen de ambientes donde hay caldos de cultivo para los trastornos mentales. Eso no quiere decir que todos los que entran están locos ni tienen trastornos mentales, pero ya eso es un reflejo de esos segmentos de la sociedad donde se vive muy duro, donde la droga prevalece. Y pretender decir que esto es una crisis, pues entonces habría que decir que todos los sistemas penales tienen la misma crisis, salvo Noruega y Suecia y Finlandia, que tienen otro sistema que no es punitivo. Pero en el nuestro, eso es así. Eso es así. Vamos a ir a la otra nota, que es la del Nuevo Día, que es el mamamelchoreo, que critican que se hayan otorgado con esta nueva secretaria, Yanira Raíces, 125 millones en contratos. De los 91 contratos, todos son para construcción, arreglo, continuación de reparaciones, sistemas informáticos. No hay nada irregular. Esto es una historia que es nuevamente una fabricación, es mamamelchoreo. Javier. Bueno, recuerda que cualquier contrato que otorga una administración PNP automáticamente tiene un sello de que es ilegal o que hay corrupción detrás de eso, porque así es como la prensa criminaliza los contratos que otorga el PNP. O sea, los contratistas son criminales, tú sabes, y el hecho de que tú hagas un reportaje. Vamos a empezar porque a educación tiene un presupuesto de ¿cuántos billones al año, Luis? Es casi un 25% del presupuesto del Estado Libre Asociado, ¿no? Es casi, es más de un 1.5 billones, ¿no? Al año. Y más alto que muchos países latinoamericanos. Entonces, me estás hablando de 125 millones. Mira, evidentemente, la secretaria fue nombrada al final o luego de que había pasado el final del año fiscal. O sea, el año fiscal culminó el 30 de junio y evidentemente en las primeras 2-3 semanas de julio se firman muchos contratos que vencieron el 30 de junio. ¿Por qué no se firman antes? Porque tú tienes que esperar que acabe el año fiscal, se apruebe un presupuesto, el presupuesto de la Junta y la legislatura, y luego terminó la Junta aprobándolo casi el 28, 29 o 30 de junio. De ahí tiene que pasar a que de dónde va a salir el dinero,
Y eso te toma unas cuantas semanas, 1, 2, 3 semanas, en lo que tú puedes entonces otorgar todos los contratos que vencieron y que tú o vas a renovar, o contratos que fueron a subasta y al final del día se los llevan a la secretaria, y la secretaria y ella lo único que hace es, ok, están todos los papeles aquí, se hizo todo el proceso, bla, 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 y lo firma. Eso no tiene nada de irregular. No hay nada que uno pueda sacar en la nota que uno diga que esto es algo que no se hace todos los años. O sea que más allá de tratar de dar un aire de criminalización porque fueron 125 millones y ella acaba de llegar, bueno, ¿quién más lo iba a firmar? Si ella es la secretaria. Pues así es que funciona esto. Tony. Mira, Luis, yo que estuve de jefe de agencia, hay contratos que tú tienes que renovar después de julio, cuando comienza el nuevo año fiscal, porque si no, el departamento que tú dirigas se queda con un sinnúmero de servicios imprescindibles. Y después la prensa va a decir, qué irresponsabilidad de este secretario, a sabiendas que esto era de servicio, no renovó el contrato. Y el contratista entonces no puede trabajar porque no puede cobrar, porque si no está autorizado y el contrato no está registrado en la oficina del Contralor. Como dice Javier, el presupuesto de educación es un presupuesto billonario, con B de bueno. Pero 100 y pico de millones son mucho dinero. Pero educación, te saque la lista. Miren, estos son los contratos de servicio. Ahí están los contratos de servicio. La prensa, me parece que son un artículo, como dirían en España, de mala leche. De mala intención, porque el jefe de la agencia que no renueve un contrato de un suplidor de servicio imprescindible va a tener problemas con el gobernador, va a tener problemas con la prensa, porque le van a decir que es negligente, que es incompetente. Así que, nuevamente, artículos de mala leche, productos de mentes que son antigobierno. Mira, Luis, de los 125 millones, la misma nota te dice que 69 millones son de Genesis Security Services, o sea, servicios de seguridad para las escuelas. Eso es algo que tiene que estar contratado. Que hay en la escuela, seguro. Eso no hay duda, y muchos de los del resto eran en contratos para educación especial. Again, imagínate. Como dice Tony, no los firmas, al primer día de clase ya te están cayendo arriba porque no están los servicios de educación especial para los niños, etcétera, y te caen arriba. Es así. Y vuelvo y repito, julio es el mes nada más que porque el presupuesto termina en el 30 de junio. Julio es el mes donde más contratos se van a firmar, y eso es así todos los años. O sea, esto es algo que es recurrente, que tampoco debería ser sorpresa ni para nadie en la prensa, ni para nadie en Puerto Rico, que esta es la forma en que funciona. Pero obviamente, ¿qué hacen? El titular, ahí en bold y letra grande, firma más de 125 millones en contrato, dándote a entender que eso es algo irregular o que hay alguna corrupción detrás de eso. Vamos al otro tema. La Secretaría de Energía reconoce, número uno, que el sistema eléctrico está severamente deteriorado, que no se invirtió dinero por décadas, que no va a ser reparado de la noche a la mañana, que hay que repararlo como se pueda y movernos a energía resiliente, que es la energía solar, que la solución va a tomar años, que no va a llevar rápido, porque va a llegar el sol y batería, que van a preparar las placas solares para 40,000 familias, y exige prácticamente lo que le da es un espaldarazo a Luma y a Genera, y le explica a la prensa de Puerto Rico y a todo el mundo que los apagones van a continuar porque tenemos una red Junker, una red de décadas anacrónica, destruida, y va a tomar tiempo hacerlo. Javier, dime, Tony. No, deja a Tony. Mira, la secretaria de Energía acaba de descubrir
que la cotorra puertorriqueña existe y que vive en el yunque. Todo lo que ella ha dicho es la realidad. Porque hay personas que se niegan a aceptarlo y siempre buscan, esto es un chanchullo, esto es porque hay alguien que quiere favorecer. El sistema eléctrico de nosotros, por populares, por PNP, fue quebrado, no le dieron el mantenimiento. Hemos hecho de tirar corazones, porque cuando vino María era o nos ponían luz cosiendo un hilito del poste, porque si no, no había luz. Así que esta cosa, como ella maneja el presupuesto, el dinero que hay, es bueno que ella haya dicho eso, porque ¿cuál es el mensaje que nos está dando? Esto tienen que invertir millones, millones y millones de dólares. Es bueno que lo haya dicho, y es bueno para que la gente que está por ahí en la calle, que le echen la culpa al gobierno de Pierluisi cuando se le va la luz, oigan a la secretaria de Energía, aquí se están haciendo maravillas. Josué Colón hizo maravillas. Así que qué bueno que lo diga ella, para que entiendan que esto va para largo. Yo les recomiendo a la gente, lo que puedan, compren una planta, lo que puedan, placas solares, porque a medida que pasan los años, el calor aumenta y la cosa se va a poner peor. Pero qué bueno que todo tiene un comienzo, y yo creo que a lo mejor nosotros, Luis, ¿cuánto tú crees que tarde arreglar el sistema eléctrico de Puerto Rico? De 10 a 15 años. De 10 a 15 años. Y a mí me explicó una persona dentro del sistema general, me dice, mira, Luis, muchos de los proyectos ya están planificados, ya tienen todos los planos, ya tienen todos, pero la lentitud en soltar los fondos es una cosa horrible. Si tú te crees que la burocracia del gobierno de Puerto Rico es mucha, espera la burocracia federal. Esa es la que hay. Para que Javi coja la batuta, pero es bueno que la secretaria de Energía lo esté puntualizando, porque ella tiene la autoridad y el standing y el poder para que ese dinero se mueva más rápidamente. Eso es así. Javier. Mira, cualquier funcionario del gobierno de turno debería aprenderse las palabras que dijo la secretaria de Energía y repetirlas a cualquier periodista, cualquier analista, quien sea que quiera y venga y le pregunte sobre el apagón de ayer, el apagón de mañana, qué va a pasar con el sistema eléctrico. Le repita este parrafito que ella dijo, que esto es un sistema en que no se invirtió dinero por décadas y no será reparado de la noche a la mañana. Simplemente no será así. Esto lo dijo ella. Esto no lo está diciendo Pedro Pierluisi, no lo está diciendo la gente de Luma, ni de Genera, ni el de Cortres, Manuel Lavoy. Esto lo dijo la Secretaría de Energía Federal, y como aquí veneran a los federales, ¿verdad? Cada vez que un federal habla, pues hay que rendirle pleitesía, pues ríndanle pleitesía a Granholm, y lo que acaba de decir, le van a coger la palabra a ella en esto como se la cogen a todos los demás funcionarios federales. Veremos si lo hacen, veremos si son consistentes, porque al final del día, el próximo apagón van a salir echándole la culpa al gobernador, echándole la culpa a Luma, echándole la culpa a Genera, y por ahí continuarán con el mismo libreto que llevan desde hace décadas. Déjame decirles, es una guerra de relaciones públicas que perdió el gobierno. Y a pesar de que el gobierno no tiene control sobre Luma y sobre Genera, la gente le echa la culpa a Pierluisi por el mal estado, por los apagones. Y en ese contexto la prensa repitiendo, ha llegado a la gente a convencer de que el problema es Luma y Genera y que es Pierluisi. Eso es así. Y esto es un problema federal. Eso es así. Más Luma y Genera, más que Luma y Genera, Pierluisi. Todavía el gobernador sigue siendo el parapeto de todas las críticas con el sistema eléctrico, a pesar de que hay un negociador de energía quien es el que establece el precio de la factura. A pesar de que hay una inflación en los últimos 3 años en el precio del petróleo, que ahora el que echó gasolina la semana pasada en Puerto Rico y echó esta semana sabe que ha subido casi 10 centavos el litro de una semana a otra, porque hay factores externos de mercado que comenzaron
cuando la administración de Biden llegó y decidió cancelar gasoductos, cancelar todo y mover, ¿verdad? Y hacer una política pública de moverse del petróleo hacia la energía renovable, eso causó que entonces en el Medio Oriente y el resto del mundo bajara la producción de petróleo, y eso acaba de entrar una nueva reducción hace un par de semanas, y eso está generando que el precio del petróleo suba otra vez. O sea, Pierluisi tampoco controla eso. La generación se acaba de privatizar la administración ahora. Luma que es la transmisión y distribución, se privatizó hace un año. O sea, el gobernador en este momento no controla nada de la energía, de lo que es, lo deja claro la de lo que es la energía eléctrica en Puerto Rico, y con todo y eso es el que recibe todos los palos que se le dan a funcionarios algunos en ese sentido. Mira, Luis, oye esto, rapidito. El juez le dice al acusado, póngase de pie. Este tribunal ha escuchado la prueba, la ha analizado, ninguna evidencia lo vincula, nadie lo identificó, todo ha sido exonerante para usted, lo declaro culpable. Es así, completamente. Por cierto, hay que enviarle un pésame a los familiares del sargento que murió ayer, avalado cobardemente. Él estaba fuera de un lugar y le tiraron a los policías un carro en movimiento. Es una tragedia. Los policías son nuestros héroes, nuestros protectores, y esto es una barbaridad. Así que a su familia, nuevamente nuestro abrazo. Gracias. Y se acaban de dar de baja como 200 policías más, Luis. Acaba de imagínate, un plan de noticias. Eso es así. Dile, obviamente, esto es una situación, Tony, que hay que decirle a la policía, no se rindan, no se den por vencidos, los necesitamos. Eso es así. Y que lo que somos de bien estamos con ellos, Luis. Estamos con ellos. Eso es así. Bueno, nos vamos, mis amigos. Por ahí viene Carmen Jovet, Zulma Rosario, Quique Cruz y el Gran Falú y la gran programación de Noti1. Nos vemos mañana a las 12 del mediodía en La Mirilla.